A vivir que son 2 días. Javier del Pino. If we were children, I would bake you a mud pie, warm and brown beneath the sun. Never learned to climb a tree, but I would try, just to show you what I'd done. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. I had you. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. Pues últimamente no falláis, los dos en Madrid, nadie se va a comer fuera, sobre todo tú, Javier, me sorprende mucho verte tan aseado, tan presente. Estoy acabado, ya soy un rescoldo de mí mismo. Pera viene hasta con sus padres, es una cosa completamente sentimental. ¿Estarás nervioso de tener a tus padres en la cabina de control? Sí, me están tirando fotos. Ay. Oye, el sábado que viene os cambiamos de día, nos vamos a Valencia, hacemos el programa en el auditorio del Oceanographic, y creo que es el segundo acuario más importante del mundo, o más visitado del mundo, sí. Algo he oído. Bueno, y es muy destacable que no es solo visitados, que hacen investigación muy seria en el mismo acuario, y esto es muy notorio. De eso vamos a hablar, de muchas más cosas, y a alguien vamos a tirar a una de las grandes peceras que hay en ese acuario, no vamos a decir a quién, bueno, a tirar no, a meter, y con un micrófono que funciona debajo del agua, pero bueno, es en el auditorio, o sea, del... que no calla ni debajo del agua. Entonces ya se puede uno imaginar quién puede ser, alguien que no calla ni debajo del agua. Digo que es en el auditorio, y me gustaría decir que las entradas están disponibles, pero están agotadas. Yo no sé si a lo mejor... no sé, se puede habilitar alguna manera de que entre más gente, pero bueno, ya veremos. Pere Estupiñá es químico, bioquímico y conductor en la 2 del Cazador de Cerebros. Javier Sampedro es doctor en genética y biología molecular y colabora con El País. Siempre hablamos de la fuga de cerebros y de lo maltratada que está la ciencia en España, y de cómo países como Estados Unidos ofrecen a los científicos oportunidades que aquí no tienen. Pero esta semana hay una revista de la que hablamos mucho aquí, especialmente tú, Pera, que es Nature, que publicaba un editorial cuyo titular no podía ser más claro, que además era como una llamada de atención, una especie de autocastigo, ¿no? Decía, dejad de explotar a los postdocs extranjeros en Estados Unidos. Sí. Es como decir a las empresas, no os aprovechéis de otros países. Y es algo que no pensaban que iba a ocurrir. Esto viene de una encuesta que hicieron a investigadores en Estados Unidos, postdoctorales, y de repente les preguntaban muchas cosas y apareció que había un gran número de ellos que se quejaban de que estaban explotados por sus propios jefes. Es decir, la ciencia funciona de una manera singular, ¿no? Porque los científicos, como ellos sienten que no es que trabajan para otros, sino que trabajan para uno mismo y que el proyecto depende de ellos y tal, son muy sacrificados. Trabajan muchísimas horas, si tienen que ir el fin de semana van, pero es que se veía en el editorial de Nature, hablaban de incluso gente que se queda a dormir en los laboratorios, que trabajan un montón de horas, pero que no era solo por voluntad propia, sino que había varios jefes, y yo creo que estos son más para orientales, para chinos, para indios, asiáticos sobre todo, que los propios jefes les hacían un poco de presión. ¿Pero por qué? Pues una razón muy sencilla, porque de por medio hay un visado que depende de esa compañía, entonces hacen lo que sea a cambio de un trabajo precario. Es que esa es la novedad, porque, en fin, explotación del postdoc, particularmente del postdoc oriental, ha habido siempre en Estados Unidos y en otros sitios. La presión es tremenda, sobre todo en los laboratorios de élite americanos, para producir, publicar, llegar el primero. Ha habido algunos casos de fraudes famosos en laboratorios que no son del jefe sino del postdoc, porque debido a la presión tremenda que tiene para obtener resultados, los resultados que interesan a su jefe para publicar, pues se los han inventado. Ha habido varios casos de estos muy notables. Y ahora la novedad, desde luego, es el tema de los visados, ¿no? Porque tu visado, el postdoc va a Estados Unidos con un visado provisional, a lo mejor por un año.
Y la renovación de ese visado depende estrictamente y únicamente de su jefe de laboratorio. Es que está además vinculado a esa empresa. Sin ese apoyo estás fuera de Estados Unidos en cuestión de horas. Claro, si no te firma el visado te tienes que ir. Y claro, el problema, la cuestión de la inmigración está endureciéndose con la administración Trump y, en fin. Claro, pero es que el problema es que entonces nuestros científicos, porque también pueden ser nuestros, no solamente asiáticos, se van de este país por la precariedad laboral y se enfrentan, a lo mejor, en la meca de la ciencia, como es Estados Unidos, con otro tipo de precariedad. Bueno, es que cuando estás allí y te das cuenta que todos quieren regresar, en parte también es un poco por estos motivos. O sea, es el... No es todo. Es verdad que siempre hablamos de la ciencia en Estados Unidos porque tiene muy buenos resultados y la ensalzamos y decimos que buenos son en esto, ojalá fuéramos parecidos. Pero cuando empiezas a escarbar, claro, también hay mucha mediocridad, también hay y este caso que ha salido ahora de la explotación. Es verdad, muchos investigadores españoles que se van allá se encuentran con situaciones que no son tan bonitas como la que podían imaginar. Déjame recordar que hay un número de teléfono disponible para, si al final de este espacio nos queda un minuto, un par de minutos, a lo mejor podemos incorporar tose, Javier, que esto es la radio. no se oye. Si alguien quiere preguntar algo a los científicos o consultarles alguna opinión, especialmente a Pera, pero recuerden que están sus padres delante, no sean demasiado... Claro. Es un número de WhatsApp, así que también pueden dejarnos el número y les llamamos de vuelta, 638-855-349, lo repito, 638-855-349. Esta frase antigua de a mí la ciencia no me gusta o no la entiendo, es que yo soy de letras, es como una frase negacionista, ¿no? Sí. Y quien diga eso es que no entiende que la ciencia es todo. Y para no hacer la cuenta del restaurante, ¿no? Porque siempre te dicen, haz tú la cuenta, ¿qué quieres decir? A eso yo no les llamaría negacionistas, les llamaría... Fue Pitágoras el que dijo que los números gobiernan el mundo. Yo os quería preguntar a los dos, ¿hay algo en el mundo tras lo que no estén los números? Pues yo ahora cuando venía para la radio he visto un cartel que ponía las matemáticas no fallan, y me he acercado, sabiendo que íbamos a hablar de esto, me he acercado a ver qué era, y era una casa de juegos que decía, a que si hacías unas apuestas... Pues esto sí que es publicidad engañosa, porque en este caso las matemáticas demuestran que no deberías entrar en esa casa de apuestas, ¿no? Aunque hay esta gente que se ha enriquecido, no me acuerdo ahora cómo se llamaban, era una familia española. Los Pelayo, que se hicieron millonarios usando la estadística en las ruletas de los casinos. En Radio Barcelona nos escucha Rosario Delgado, ella es matemática, es profesora en la Universidad Autónoma de Barcelona e investiga cómo las matemáticas pueden servir para predecir enfermedades, para anticipar catástrofes, incluso en el ámbito un poco policial, para hablar de delitos. ¿Cómo estás, Rosario? Buenos días. Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotros. Tú trabajas creando modelos probabilísticos basados en las redes bayesianas. Empieza por explicar qué son. Venga. Pues sí, las redes bayesianas son unos modelos matemáticos probabilísticos que se pueden utilizar, como otros, no son los únicos, para ayudar a la predicción de riesgos en situaciones en las que hay un suceso, digamos, que puede tener consecuencias negativas, el cual se quiere predecir el riesgo, y también pueden servir para establecer perfiles, o bien perfiles delictivos, o bien perfiles de personas que tienen más o menos tendencia o probabilidad de tener determinada enfermedad. O de provocar un incendio forestal, he leído. ¿Eso se puede predecir con las matemáticas? Sí, bueno, concretamente lo de los incendios forestales es un trabajo que hicimos junto con un colaborador que es Xavi Tibau y en colaboración con el Gabinete de Coordinación de Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y también la Sección de Análisis de Comportamiento Delictivo de la Guardia Civil y la Fiscalía de Medio Ambiente, y nuestro trabajo fue incorporarnos a un grupo de trabajo que ya existía para ayudar a hacer el perfil del incendiario forestal. Y claro, eso puede darnos grandes beneficios. Yo recuerdo el otro día, Rosario, estuvimos en la Universidad de Granada con Juanjo Millás viendo, o incluso haciendo con él un experimento que llamaban el efecto Pinocho. Son unos investigadores que están viendo cómo los ligerísimos cambios en la temperatura facial de un individuo pueden anticipar que está mintiendo cuando está respondiendo a una pregunta. Y entonces recuerdo que nos decía el científico que el polígrafo tenía algo así como el 60 y pico % de probabilidades de detectar una mentira. Un policía bien entrenado
tenía un poquito más, como un 70%, pero este sistema, que era puramente científico, puramente matemático, tenía un 80 y pico %, era el sistema más fiable. Lo cual supongo que nos lleva a concluir, Rosario, que las matemáticas siempre van a acertar más que los humanos. Bueno, las matemáticas tienen la ventaja de que no parten de apriorismos, de que son cuantitativas, de que pueden trabajar con un gran volumen de datos y con un gran volumen de variables, cosa que a los humanos se nos escapa. A los humanos trabajar con más de 2, 3 variables a la vez ya la intuición un poquito nos engaña. Y en cambio los modelos matemáticos pueden trabajar con muchísimas variables, con muchísimos datos, y esto hace que, bueno, que su fiabilidad sea alta. Esto no quiere decir que tengan que sustituir al especialista humano. Siempre son un método para ayudarlo a tomar la decisión. Claro. Pero ¿cómo, si puedes explicarlo así un poco como muy sencillito, o sea, ¿cómo las matemáticas pueden, lo que has comentado antes, de intuir quién ha sido el autor de un incendio, o como creo que habéis trabajado, si un preso puede reincidir o no a la salida de la prisión? O sea, ¿cómo las matemáticas nos pueden dar esta información? Sí, Pera, pues mira, te explico. A ver, en principio la idea es que estos modelos, el modelo este de las redes bayesianas, igual que otras técnicas, forman parte de lo que se conoce como machine learning, que se podría traducir como aprendizaje automático, y son unos modelos que aprenden automáticamente. A ver, esto quiere decir que se construyen unos algoritmos informáticos que se implementan en un lenguaje de programación. Nosotros normalmente trabajamos con R, pero en cualquier lenguaje de programación, y con estos algoritmos lo que se hace es que el modelo, a partir de una base de datos, aprende. En esa base de datos, por ejemplo, en el caso de los incendiarios forestales, teníamos características del incendio y también características del incendiario forestal, porque partíamos de una base de datos que se había hecho entre la Fiscalía, en colaboración entre la Fiscalía y la Secretaría de Estado de Seguridad, donde estaban recogidos casos de incendios forestales provocados que habían sido resueltos, es decir, de los que sí se conocía cuál era el autor. Y entonces el modelo aprende, es decir, aprende cuáles son las relaciones que hay entre las diferentes variables, tanto las variables del incendio como las variables del autor, y una vez que ha aprendido esto, a partir de un nuevo caso en el que se da un incendio forestal, se le introducen cuáles son las características de ese incendio forestal, y el modelo, mediante unos algoritmos, predice cuáles son las características del incendiario más probables. Y esto nos da un perfil, que naturalmente no es un perfil seguro 100%, es un perfil probabilístico, estadístico, nos da unos porcentajes, pero que puede ayudar al investigador para establecer cuál es, de las diferentes líneas de investigación que tiene, cuál es la que en principio puede tener más éxito. Entonces, Rosario, podemos decir que el algoritmo o estos sistemas de aprendizaje de máquina absorben la estructura de la realidad, ¿no? No descubren una estructura, sino que la absorben de los casos que ya había resuelto la policía previamente. A ver, sí, es decir, los datos que se le presentan son datos que no es que estén trabajados ni se ha hecho nada previo, es decir, simplemente se ha recogido cuáles son en este caso teníamos del orden de unos 1.500 incendios forestales resueltos. Se sabe de cada incendio forestal cuáles eran las características del incendio y simplemente se ha recogido cuáles son las características de los autores. Y lo que hace el modelo es que a partir de esa base de datos aprende cuál es la relación que hay de dependencia entre las variables, las del autor por una parte y las del incendio por otra. Entonces lo que hace es aprender la estructura que hay de relación entre las variables a partir de los datos. Bien. ¿Nos podrías dar decir cuál es el perfil del incendiario? Sí, claro, ¿qué variables son? Yo qué sé, depresión. Bueno, en el caso de los incendiarios forestales había diferentes variables que se tenían en cuenta. Por ejemplo, la edad, también si vivía solo, si convivía con los padres, con pareja, el tipo de trabajo, el nivel de estudios, los ingresos, sociabilidad, etcétera. Había bastantes variables, pero lo que vimos es que la variable más importante de todas, y esto está muy bien porque esto concordaba con los estudios que se habían hecho previamente, que habían hecho previamente el equipo
al que nos incorporamos, la variable más importante era la motivación del incendio. Y resulta que motivaciones hay 5, que son la venganza, el beneficio, el sinsentido, es decir, lo que es el pirómano puro, que prende fuego sin ninguna motivación, y luego las imprudencias, que pueden ser imprudencia leve o imprudencia grave. Y entonces, sobre todo, nos centramos en a partir de las características del incendio, determinar cuál era la motivación más probable del mismo, porque la motivación ya da bastante la pauta de qué tipo de incendio es. Por ejemplo, el incendiario cuya motivación es ¿la venganza? Sí, la venganza, por ejemplo, el que lo hace por venganza, pues acostumbra a provocar el incendio por la noche, por ejemplo. Y en múltiples focos, a lo mejor. En múltiples focos. Por ejemplo, el que hace el incendiario, que es la imprudencia leve, normalmente es, bueno, uno se lo puede imaginar, ¿no? Una persona que trabaja en el campo, que prende fuego a unos rascojos, seguramente de manera imprudente, porque no debería hacerlo por la época del año que sea o por el riesgo de incendio, y el incendio se le va. Entonces, él mismo normalmente es la persona que da la voz de alarma. Y cuando llegan las autoridades o llegan los bomberos, no dice que ha sido él, pero tiene mucho interés en colaborar, en ayudar a que se extinga el incendio. En cambio, las otras tipologías no. Se van del lugar del incendio, no avisan y no intentan ayudar. Entonces, con lo cual, un poquito... claro, las matemáticas dan un índice de probabilidad de que esa persona sea culpable. Exactamente, claro. exactamente. Lo que pasa es que, y en la época en la que estamos, hay un enemigo de las matemáticas, supongo que es el azar. Yo sé que no me va a tocar la lotería, pero cada vez que salgo de la radio veo la cola que hay aquí de gente comprándola. Bueno, en realidad el azar no es un enemigo de las matemáticas. El azar es una componente, digamos, de la realidad que ha permitido que se desarrolle toda una parte de las matemáticas, que precisamente es la especialidad en la que yo estudié y en la que trabajo, que son las probabilidades y la estadística. Entonces, claro, las probabilidades y la estadística tratan de aquellos modelos matemáticos que intentan estudiar situaciones en las que interviene el azar. Entonces, el azar para nosotros es fundamental. Si no estuviese el azar, toda esta parte de la matemática pues no tendría sentido. Pero bueno, el azar existe y el azar, el azar, que no sepamos exactamente qué número de la lotería va a salir o que no sepamos exactamente si una determinada persona va a tener una enfermedad o no, no quiere decir que no podamos asignarle una probabilidad, no podamos asignarle una, digamos, una fiabilidad al resultado o una probabilidad de que se produzca un hecho, por ejemplo, que la persona tenga la enfermedad. Entonces, hay que estudiar estos modelos matemáticos probabilísticos y estadísticos que permiten trabajar en entornos donde hay incertidumbre. Pero Rosario, una cosa, porque como se nos va el tiempo, pues yo lo que te quiero preguntar, si tú utilizas, porque siempre decimos que saber matemáticas pues te puede ayudar en la vida cotidiana. Tú que eres especialista en estadísticas y en todo esto, ¿tú utilizas en tu vida cotidiana? ¿Tú te notas que vas a comprar o yo qué sé? ¿Te notas como si fuera? Como si pensaras diferente del resto de las personas? ¿O no? Porque no entonces vaya cuento, ¿no? No, a ver, en la vida cotidiana es difícil darse cuenta hasta qué punto uno piensa o actúa de una manera o de otra dependiendo de su propio bagaje, ¿no? No sé, tú como biólogo, si cuando vas a comprar al supermercado sientes que haces algo diferente de una persona que no sea bióloga, ¿no? Si sabes de nutrición, compras diferente que si no sabes de nutrición. Bueno, tú sabiendo matemáticas, ¿qué haces diferente del resto? Bueno, no, sabiendo matemáticas, por ejemplo, cuando voy a comprar y me dicen que me hacen un 20% de descuento sobre un precio que ya a su vez era un descuento, etcétera, pues normalmente ahí es más difícil que me engañen. No te la pegan. O cuando voy a comprar lotería porque yo también compro lotería, pero sé perfectamente que un número que acabe en 5, en 7 o en 23 tiene las mismas posibilidades de salir que cualquier otro, por ejemplo. ¿Y te ha tocado o no? No, de momento no me ha tocado. De momento no me ha tocado. Oye, tú eres no solamente matemática, profesora en la Universidad Autónoma de Barcelona. Sí. Sabes que tienes una profesión, creo que con nivel de paro 0. Sí.
No, está muy bien. De hecho, hace muy poquitos meses, o sea, en el mes de julio, salió una noticia, en este caso en La Vanguardia, que decía que matemáticas era la carrera que más se había revalorizado en Cataluña. En este caso hablaba sobre las notas de acceso a la universidad y realmente el grado de matemáticas es el que más ha aumentado en Cataluña, pero creo que en general en España está muy bien también el que más ha aumentado la nota de acceso. Claro, de hecho, y eso es porque se colocan muy bien los estudiantes. Sí. Faltan, colocan en la acepción antigua, hay que decir. Faltan 300 profesores en España, pero es una cosa que hemos explicado alguna vez aquí. Los matemáticos, por ejemplo, ocupáis un espacio en los departamentos de recursos humanos, en las empresas, en un montón de sitios en los que las probabilidades forman parte del día a día. Y eso yo creo que no lo explicamos lo suficiente. Oye, te agradezco mucho la visita, Rosario. Pues nada, gracias a vosotros. Estás ha sido un invitado placer. Cualquier domingo que no tengas nada que hacer, aquí estamos. ¿Vale? Perfecto, Rosario Delgado. estaré encantada. Muchas Un beso. gracias. Hasta luego. Igualmente, adiós. Y a adiós. vosotros os dejo también, que llegan las noticias de las 11, pero a Estupiña de Javier San Pedro. Un abrazo. Abrazos. Hasta luego. Around your finger, honey, I'll never be the same. Honey, I'll never be the same. It started with a bottle of pink champagne. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.